financiera positiva. Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante, Vamos a hablar de economía y conservación de la naturaleza. Parecen dos temas que son contrapuestos, especialmente por los vientos que vienen del norte. Sin embargo, ya allá en el 2007, Tony Blair, que fue primer ministro del Reino Unido, presentaba un informe que a mí, preparando el programa, me pareció muy interesante porque ya en el 2007, que ha pasado y ha llovido bastante, y hemos estropeado el planeta bastante más, ya decía la importancia de abordar esto con profundidad. Venía a decir que las cifras subrayan inequívocamente la consistencia de la afirmación de que o cuidamos el planeta o vamos a la hecatombe. Y si decidimos enfrentarnos desde ahora al problema, por ejemplo, del calentamiento global, los costes, decía en aquel momento, rondarían el 1% del PIB mundial. Echen cuentas, pónganle numeritos. No hacer nada al respecto implicará una pérdida anual de un 5%, en el mejor de los escenarios analizados. Ahora bien, si sumamos todos los factores de riesgo, y buena parte de la literatura científica además apunta claramente en esta dirección, dicha cifra podría alcanzar el 20% del PIB mundial, del PIB, llámenlo como quieran. Echen cuentas de lo que esto significa desde el punto de vista económico para cualquiera de los países. Es decir, que la magnitud sin precedentes del cambio climático podría ser devastadora para la economía mundial. Profundizando en este punto, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz tenía razón cuando además afirmaba que sería mejor, y esto viene muy a cuento además ahora de todo el plan fiscal, que sería mejor gravar la nociva contaminación que cosas positivas como el ahorro y el trabajo. Lo dejo ahí como tema de debate que puede ser enormemente interesante. Al fin y al cabo, lo que la Tierra nos ofrece es mucho más importante que el actual modelo energético y económico, puesto que sin ella nada existiría. Esta verdad de perogrullo es tan clara que resulta desesperante comprobar cómo las obviamos en nuestra vida cotidiana, en las decisiones empresariales y en las políticas públicas. Todavía estamos a tiempo para hacer algo al respecto. No merece la pena llegar al borde del precipicio, y esta última reflexión es de Raúl García Brin, miembro de Ecologistas en Acción de San Mateo y profesor de filosofía. Bueno, pues sobre estos temas vamos a hablar hoy, y vamos a hablar hoy con nuestras invitadas que precisamente nos van a hablar de un proyecto, de un acuerdo que une dos sensibilidades aparentemente e inicialmente, no digo contrapuestas, pero sí divergentes o que caminan desde el punto de vista teórico por caminos distintos. Sin embargo, vamos a ver aquí cómo se encuentran. Bueno, nuestros invitados son, por una parte, Marcelo Vargas Chacón, gerente de programas de innovación de la Asociación Costa Rica Siempre. Bienvenida, Marcela, a Dinero con Sentido. Muchísimas gracias y para mí es un honor estar en este espacio. Muy bien, y también nos acompaña María Brenes, directora de Desarrollo y Relaciones Corporativas de la Bolsa Nacional de Valores. Bienvenida, María, a Dinero con Sentido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes porque creo que vamos a hablar aquí de un tema que nos atañe a todos. Nos atañe a todos porque la Tierra es nuestra casa. Por lo menos no tenemos otra, y mientras yo creo que leíamos que ya algún turista había pagado un viaje por ahí a dar un paseo alrededor de la Tierra en un cohete, pero hoy por hoy todavía, y espero que durante muchos años, la Tierra sea nuestra casa. Y si no la cuidamos, pues sucede como si no cuidamos nuestra casa más cercana, nuestro hogar. El contexto en el que nos vamos a mover es precisamente
en este acuerdo que dentro de la primera cumbre de economía verde se gesta un acuerdo entre la Asociación de Costa Rica por Siempre con la Bolsa de Valores, en donde además se hace una declaración de principios de economía verde y se firma un acuerdo para generar recursos precisamente para todos aquellos proyectos que tengan que ver con la innovación y que tengan que ver con el cuidado de la biodiversidad. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito, antes de meternos en el propio acuerdo, vamos a entender por una parte que Marcela nos explique, por favor, qué es la Asociación Costa Rica Siempre, para entender también una de las partes aquí presentes. Sí, la Asociación Costa Rica por Siempre es una asociación sin fines de lucro, declarada de interés nacional, cuya misión es proteger los ecosistemas terrestres y marinos a perpetuidad. De ahí nuestro nombre, por siempre. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que lo logramos? Bueno, nosotros canalizamos recursos de diferentes fuentes. Una de las fuentes es un fideicomiso que nosotros hemos logrado desarrollar, y dos mecanismos muy puntuales que son los canjes de deuda de naturaleza. Un canje de deuda es un mecanismo por el cual un gobierno, en este caso los Estados Unidos, condona o perdona, por decirles así, al país una parte de su deuda externa con la finalidad de que se utilicen en proyectos de conservación. Entonces, en ese sentido, la asociación pues maneja dos canjes de deuda, el 1 y el 2. Entonces, nosotros mediante estos mecanismos pues financiamos proyectos de conservación que van destinados tanto a fortalecer las áreas protegidas del país como las comunidades que están a su alrededor. En definitiva, para entenderlo y que nuestros radioescuchas concreten, Costa Rica por Siempre realmente es una entidad que financia, desde esa perspectiva está dentro del sistema financiero, en cuanto que aporta recursos que provienen del fideicomiso y del canje de deuda. Para entender este concepto de canje de deuda, no es ni más ni menos que, bueno, alguna, vamos a decirlo así, deuda que el Estado costarricense tiene con Estados Unidos, en este caso diga, no me lo devuelva a mí, utilícelo para desarrollar programas de conservación de la naturaleza, supongo que con determinadas circunstancias. Por lo tanto, ustedes lo que supongo que hacen, ahora nos explica un poquito, es estudiar los proyectos y en su caso decidir si le dotan de dinero o no. Sí, es correcto. No lo pudo haber dicho mejor. Bueno, hay que estudiárselo, ¿no? Para saberlo. Sí, en ese sentido, pues sí, nosotros pues manejamos una cantidad, un portafolio importante de proyectos, y en ese sentido pues son proyectos gestados por la sociedad civil. Inclusive nosotros hablamos de que son organizaciones de base, y esas son las organizaciones pues más por decirlo así, las que están más en contacto con la naturaleza y las que están pues mayormente dotadas de un conocimiento, digamos, de un conocimiento de campo, de cuáles son esas necesidades que se necesitan para preservar o conservar más bien exactamente. Muy bien, bueno, pero tenemos que presentar a nuestro invitado, a nuestra invitada también, María Brenes, directora de Desarrollo y Relaciones Corporativas de la Bolsa Nacional de Valores. Y bueno, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es decir, que, me refiero, por utilizar la metáfora, ya tan manida, es decir, ¿qué hace la Bolsa de Valores en proyectos de conservación de la naturaleza? Claro, tal vez inicio comentándoles cuál es el rol de la Bolsa Nacional de Valores. Muy bien. La Bolsa es una sociedad anónima que organiza el mercado de valores, brindando toda la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo de una forma eficiente y transparente las transacciones con títulos valores. Ahora bien, ¿qué es el mercado de valores? El mercado de valores es una fuente alternativa de financiamiento para las empresas. Es un mercado que pone en contacto
a los inversionistas, que son los agentes económicos que cuentan con recursos, y a las empresas emisoras, que son las que necesitan esos recursos para llevar a cabo diversos proyectos. Ahora bien, ¿por qué la bolsa en el tema de sostenibilidad? A partir de este año, nuestra bolsa se incorporó a la iniciativa de bolsas sostenibles que promueve las Naciones Unidas. ¿Y esto qué significa? Significa que nuestra bolsa ha adquirido un compromiso a nivel internacional de promover diversas iniciativas desde el mercado de capitales en pro del desarrollo sostenible de Costa Rica, y es a raíz de esto que tenemos un objetivo en común con la Asociación Costa Rica por Siempre. Excelente. En definitiva, bueno, yo creo que están confluyendo dos objetivos de sensibilidad social y económica, porque a veces queremos contraponer los conceptos, y personalmente yo creo que lo social es económico y lo económico es social. Es decir, no se contraponen, sino más bien se complementan, y yo creo que en el tema del que hablamos son factores, y como me quiero remitir a Tony Blair incluso, está clarísimo que en la medida en que nuestro planeta Tierra se va deteriorando, los problemas económicos son mayores, expresados de muchas maneras. Primero porque el medio ambiente se enfada, por no decir otro término más contundente en antena, y destruye valor, destruye infraestructuras, destruye vida, y en definitiva eso es un factor importantísimo que nos interesa a todos, empresarios, estados, organizaciones, etcétera. Por lo tanto, qué importante el que dos organismos, uno que nace precisamente como Costa Rica por Siempre, bueno, que nace con esa preocupación y ocupación de centrarse en identificar proyectos de interés para la conservación de la biodiversidad, de la conservación de la naturaleza, y un organismo que inicialmente es como un intermediario, por así decirlo, de la economía desde el punto de vista de levantar capitales para invertirlos en mil cosas, en unas de infraestructura, de tecnología, etcétera, en este caso muy dirigidos a lo que es precisamente el propio interés de Costa Rica por Siempre. Es decir, ahí hay una coincidencia importante y fundamental, en la que ahora pues me gustaría que entráramos a entenderlo, ¿no? Porque todo esto, además, este encuentro del acuerdo al que nos vamos a referir, se hace dentro de la cumbre, ¿no? Si no estoy equivocado, de economía verde, ¿no? De la economía verde. Parece que hay economías de diferentes colores. Bueno, vamos a hablar también un poco entonces qué es esto de la economía verde. Es fácil de intuir, pero vamos un poco también a concretarlo para que nuestros radioescuchas pues puedan saber de qué va la fiesta, ¿no? De qué va esto de la economía verde, que es algo más que los dólares son verdes, ¿no? Tiene que ver algo más allá, y algo más profundo y algo más importante. Pero esto, amigas, amigos, va a ser cuando volvamos de nuestro primer segmento. Como siempre decimos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Aguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Llevar agua a Guanacaste es posible. Cumplimos con la Convención Ramsar y la Ley de Biodiversidad para modificar los límites de Lomas Barbudal. Modificar los límites para crear el embalse Río Piedras garantiza condiciones seguras de abastecimiento de agua para Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Para consumo humano y riego para distintos usos. Guanacaste pronto tendrá agua. Nos adaptamos al cambio climático. Un mensaje de Senara, MINAE. Gobierno de la República. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo, como costarricense y como mujer, estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244 9090.
Amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes abordando uno de los temas, yo creo que más importantes que tenemos encima de la mesa los seres humanos, que es la conservación de nuestra casa. Y tenemos para ello con nosotros a Marcela Vargas Chacón, gerente de programas de innovación de la Asociación Costa Rica por Siempre, y a María Brenes, directora de Desarrollo y Relaciones Corporativas de la Bolsa Nacional de Valores. Ya sabemos por qué están juntas, porque confluyen en un mismo objetivo. Quiero recordarles a todos que nos pueden seguir a través del Facebook Live de Radio Centro, la radio completa, en este momento o después, en la paz de su hogar, o también a través del Facebook Live de José Luis Alto Laguirre. Así que síganos, escúchennos y no se lo pierdan porque estamos en un tema de alto interés para todas las personas que nos escuchan y que comparten este programa con nosotros. Nos quedábamos con una pregunta inicial anteriormente, que era, bueno, todo este acuerdo se culmina, ¿no? Digamos, porque como todos los acuerdos, supongo que habrán tenido una larga travesía, pero todo este acuerdo culmina en el entorno pues de esta primera cumbre de economía verde. ¿Qué es la economía verde? La economía verde es una economía que vela y cuida por el medio ambiente y por el bienestar humano. En realidad este concepto no es nuevo. Aproximadamente en 1989 es cuando se menciona por primera vez a través de un grupo de economistas ambientales que en su momento estaban realizando un trabajo para el gobierno del Reino Unido, donde precisamente lo que estaban proponiendo era cómo desarrollar un modelo económico que incluyera tanto la parte ambiental como social. Posteriormente, alrededor del 2009, el programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente sienta las bases de este concepto, y si nos referimos a la definición que establecen las Naciones Unidas sobre economía verde, ellos la definen como una economía baja en emisiones, una economía que hace un uso eficiente de los recursos y una economía que es socialmente inclusiva, es decir, una economía que se preocupa por reducir la pobreza y por motivar o promover la igualdad de condiciones. Es decir, que no estamos hablando solamente del medio ambiente físico, por así decirlo, sino también del desarrollo social de las personas de manera inclusiva. Y creo que esto es importante entenderlo así. Ya hay iniciativas, incluso en el sistema financiero internacional, ya incluso muchas entidades financieras, bancos como Tríodos, que de alguna manera llevan ya años trabajando con esta filosofía de desarrollo de las personas y de inversiones además limpias. Es decir, no dan créditos, por ejemplo, pues para objetivos o industrias que contaminan, por decirlo así de una manera muy, muy llana. Bueno, pero aquí tenemos ahora una realidad en Costa Rica, ya sabemos lo que es economía verde, ¿no? Economía verde. Pero volvamos otra vez un poco al acuerdo, ¿no? La Asociación Costa Rica por Siempre, entonces, lanzó también en este contexto el programa de inversión de impacto. Pero vamos a entender cuáles son las características de este acuerdo, Marcela, porque creo que es importante entenderlo para que nuestros radioescuchas se integren ya también al acuerdo. Bueno, desde hace ya varios meses la Asociación Costa Rica por Siempre, en su afán de buscar alianzas estratégicas, pues encontramos en la Bolsa Nacional de Valores pues un lugar común. Alrededor de la economía verde. Entonces, creo que en ese momento pues se generan discusiones que tendían hacia lo mismo, hacia la necesidad, por decirlo así, de enverdecer las finanzas. Y fue así que empezamos a establecer una serie de conversaciones que todas ellas culminaron en este convenio de cooperación. Entonces, el convenio de cooperación en su centro, en su propósito, lo que pretende es sensibilizar al sector financiero inversionista de la necesidad de invertir más en proyectos verdes, por si se quiere así. Entonces, ahí nace, ¿verdad? Y nace ese convenio de cooperación, de cómo estas dos organizaciones, desde sus diferentes frentes,
podemos poner a hablar en un mismo escenario a diferentes actores, el sector ambiental con el sector financiero inversionista, sobre cómo echamos a andar este concepto que ya María muy bien lo definió, y cuáles son esos primeros pasos que deberíamos hacer. Entonces también nos dimos cuenta, bueno, eso es en cuanto al convenio. Y en cuanto a esa primera actividad, nosotros queríamos hacer una actividad que generara una especie de antes y después, ¿verdad? Y que fuera una sensibilización, pero que también tuviera un impacto a nivel nacional. Entonces ahí fue cuando nosotros desarrollamos la idea de generar esta primera cumbre de inversiones en economía verde. Y también el pensamiento detrás de esto es que nos dimos cuenta que hay muchísimas, empresas, organizaciones del Estado, organizaciones del sector, de todos los sectores, de la academia, a nivel privado, que ya están generando iniciativas que están promoviendo de alguna manera la economía verde, pero que están por aquí, están por allá, están como dispersas, ¿no? Entonces sentimos que, o nos dimos cuenta, o vimos una oportunidad para poner a todos estos actores a hablar en un mismo escenario que fue la cumbre. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de tener no solo a los líderes, a quienes están rompiendo la brecha en cuanto a la generación de proyectos de economía verde, sino que también contamos con algunos expertos a nivel internacional que nos enseñaron cuáles son esas tendencias mundiales y cuáles son esas oportunidades que hay de invertir en economía verde. Excelente. Con lo cual nos vamos aproximando. Adelante, María. También es importante entender qué significa invertir en economía verde. Invertir en economía verde es invertir con impacto, es decir, realizar inversiones que no solo generen un beneficio financiero, un rendimiento financiero, sino que además o adicional a ese beneficio financiero también generen algún beneficio ambiental o social. Y eso es una tendencia internacional. Hay todo un segmento creciente de inversionistas de impacto o inversionistas responsables que cada día se interesa mucho más en realizar este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que incorporar esos criterios ambientales y sociales dentro de sus políticas de inversión continúa siendo rentable. Además, están conscientes de que parte de su deber fiduciario como inversionistas ante sus clientes, como parte de ese deber fiduciario está pues la incorporación de esta parte ambiental y social, y curiosamente también está sucediendo que muchos de estos inversionistas están utilizando prácticas de sostenibilidad para diferenciarse de sus competidores. Sí, yo creo que esto es importante, ¿no? Cuando yo leía un poco pues toda la literatura, que hay bastante, ¿no?, al respecto, preparar el programa, a mí siempre hay algo que me mueve, ¿no? Y quizá como banquero muchos años, ¿por qué tenemos miedo a la palabra rentabilidad? La palabra rentabilidad es muy noble. Yo creo que la palabra rentabilidad tenemos que unirla al buen hacer. Porque a veces cuando hablamos de estos temas pareciera que en algunas oportunidades, y lo conozco de primera mano, algunas personas, empresarios, etcétera, actúan en este terreno casi como limpiando la mala conciencia. Como hice cosas feas y malas, ahora invierto en energía limpia, pero sigo contaminando, O sea, por aquí hago esto y por aquí. Yo creo que, y así les animo, ¿no?, y estoy seguro que eso está en sus objetivos, ¿no?, es llegar a decir, no, es que la economía verde debe ser la economía. Es decir, donde tenemos que llegar a la utopía no es a que la economía verde sea como algo que bien, qué bueno esta gente, que socialmente responsable, ¿no? Bien, adelante. Pero es que creo que tenemos que avanzar en esa línea. Sí, bueno, don José Luis, yo creo que usted ha apuntado uno de los, digamos, de los puntos neurálgicos que también quisimos exponer en la cumbre. En la cumbre hubo un segmento muy interesante que nosotros le denominamos la nueva normalidad.
¿verdad? Entonces es eso que usted dice. O sea, la economía verde en realidad no debería ser, digamos, una excepción. Debería ser de calidad, ¿no? Exacto, debería ser la norma, debería ser la normalidad. Entonces en ese segmento tuvimos la oportunidad de escuchar ya empresas consolidadas. Estamos hablando de Astra, estamos hablando de la FIFCO, estamos hablando, bueno, de una serie de empresas que ya la gente las conoce, ¿no? Y cómo ya la economía verde está dentro de su ADN e inclusive trasciende el tema de la responsabilidad social empresarial, o sea, es una sombrilla todavía mucho más grande, ¿verdad? Entonces yo creo que hacia eso vamos y esa era la idea, esa es la idea y fue la idea de la cumbre, o sea, enseñar de que esta es la nueva normalidad. Y también hay un dato muy interesante, que esta famosa generación, los millennials, ¿verdad? Ya para el 2025 van a conformar el 75% de la fuerza laboral del mundo. Y esta es una generación diferente en el sentido de que es muchísimo más informada, de que nacieron con las tecnologías, de que se comunican en tiempo real y que este tipo de generación ya va a buscar productos y servicios que contemplen la economía verde no como un plus, sino como algo que ya es parte inherente del producto. Excelente. Adelante, María. Tanto la Bolsa de Valores como la asociación está consciente, o por lo menos vemos una gran oportunidad de negocios en el sector de economía verde. Tenemos por un lado empresas que con mucho interés de desarrollar proyectos con impacto ambiental positivo, con un impacto social positivo, y por otro lado tenemos inversionistas que tienen esos recursos y que quieren realizar inversiones de impacto. Además, a lo largo de los años, Costa Rica ha venido consolidando a nivel internacional una marca como País Verde, y nos parece que eso es una ventaja competitiva que tenemos y que debemos de explotar. Excelente, ¿no? Y ojalá lleguemos a configurar un índice bursátil de empresas verdes, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué no? O sea, igual que tenemos de tecnología o tenemos de valores de determinado signo, bueno, de empresas con, digamos, empresas verdes, no sé. Ya aquí dejo a la imaginación cómo poderlos, porque esto además sería un elemento también, claro, de hablar de rentabilidad, de sacarle beneficio a lo que ojalá sea la manera y el modus vivendi de desarrollar empresa y país y mundo. Y bueno, con esto, amigas y amigos, llegamos al final de nuestro segundo segmento. El tiempo se acaba en este segundo segmento, todavía nos queda mucho. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Mi amor, ¿cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a
su dinero. El primer canje de deuda por naturaleza, Estados Unidos-Costa Rica, invita a las ONGs que trabajan en temas de conservación, pueblos indígenas, bosque, desarrollo sostenible y comunidades a presentar sus perfiles de proyectos para acceder a fondos del primer canje de deuda por naturaleza Estados Unidos-Costa Rica. Para participar, consulte lineamientos y metodología en www.primercanjedeuda.org/convocatoria. Plazo del 10 de septiembre al 5 de octubre de 2018. Te invita Costa Rica por siempre y Radio Centro. Amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes. Estamos hablando con María Brenes, directora de Desarrollo y Relaciones Corporativas de la Bolsa Nacional de Valores, y de Marcela Vargas Chacón, gerente de programas de innovación de la Asociación Costa Rica por Siempre. Y estamos hablando precisamente, que fue la génesis de este programa, de este acuerdo que se firmó en la cumbre, la primera cumbre de Economía Verde, en este acuerdo que lanza el programa de inversión de impacto. Bueno, ¿qué es este convenio? ¿Qué es este programa, Marcela? Sí, bueno, en el marco de la cumbre, la Asociación Costa Rica por Siempre presentó qué está haciendo, ¿verdad? Porque digamos que cada quien o cada organización que fue invitada, pues tuvo su oportunidad de decir, bueno, pongamos a la mesa lo que ya estamos haciendo en Economía Verde. Entonces, en el caso particular de la Asociación Costa Rica por Siempre, nosotros lanzamos nuestro innovador programa de inversiones de impacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? O como se dice popularmente, ¿con qué se come? Entonces, básicamente, ya anteriormente les había mencionado sobre el mecanismo del canje de deuda, ¿verdad? Que es digamos que es esta porción, ¿verdad?, de recursos que nos perdonan al país para que sea invertido. Que es la segunda ya. Sí, es decir, el segundo. 26 millones y 25, algo así. 26 millones, alrededor. Digamos que el segundo es como por ahí de unos 26 millones, más o menos. Entonces, de esos 26 millones, estamos destinando $1 millón. Es decir, la asociación está poniendo en la mesa $1 millón para ser invertido en pequeñas y medianas empresas que ya, digamos, desde su actividad productiva está realizando impactos positivos en la conservación y la adaptación del cambio climático. Entonces, ese es el principio de nuestro programa PRI. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es desarrollar un portafolio de proyectos verdes, y ha sido un proceso interesantísimo, don José Luis, porque nos ha permitido, bueno, digamos que uno de los criterios para poder otorgar esas inversiones, que nosotros consideramos que para $1 millón quisiéramos tener 5 proyectos, o al menos 5 proyectos relevantes, ¿verdad?, para poder, digamos, generar pues ese plan piloto, ¿no? Entonces, esos proyectos necesariamente tienen que estar ubicados en zonas de influencia de las áreas que nosotros llamamos áreas geográficas priorizadas, es decir, aquellas áreas que están cerca de las áreas protegidas. Y entonces nosotros hemos generado un portafolio de alrededor de 21 proyectos verdes posibles que cumplen con estos criterios y que tienen de alguna manera algún tipo de necesidad de crédito. Entonces, de ahí, bueno, han surgido cosas súper hermosísimas, desde una cooperativa en Pérez Celedón que necesita financiamiento para su, digamos, para agricultura orgánica, o por ejemplo un emprendimiento en la zona del Caribe para un hotel, digamos, de un hotel ecoturístico,
paneles solares. Bueno, ha habido de todo un sinfín, ¿verdad?, que también a nosotros nos ha abierto los ojos. Y también otra cosa muy positiva que se ha generado a través de todo este proceso del programa de inversiones de impacto, es que nos hemos dado cuenta que algunas de estas empresas que pertenecen al portafolio, en algún momento, ellas fueron entidades beneficiarias de ese canje. Entonces, vea qué interesante, es un círculo que empiezan como entes, por decirlo así, entes sin fines de lucro, y dan un círculo hacia ya generar réditos y rentabilidad, pero ya desde una conciencia ambiental que nace desde su ADN. Entonces eso, así muy resumidamente, es nuestro programa de inversiones de impacto. En definitiva, destinar fondos a empresas, pymes sobre todo, fundamentalmente, que generen un impacto ambiental positivo, ya sea en el desarrollo del propio ejercicio o incluso, entiendo que también, a solventar problemas ya creados anteriormente por la mano del hombre. Es correcto, porque digamos, en el caso, por ejemplo, de un emprendimiento que ahora es orgánico, ¿verdad?, de un producto, por ejemplo, banano o café o cacao, ya es, y muchas de estas empresas que nosotros tenemos en nuestro portafolio ya cuentan con certificaciones internacionales para la exportación, o sea, ya han hecho una serie de pasos, ¿verdad?, y ya son, digamos, ya producto de sus actividades agrícolas, ya se dejan de consumir, digamos, insumos que eventualmente contaminarían las fuentes de agua, ¿verdad? Entonces, qué bien estar generando ayuda financiera para que sigan haciendo bien las cosas, ¿no? Excelente. Muy bien. Bueno, y dentro de este acuerdo, ¿cuál es la aportación ya más concreta, digamos, de la Bolsa de Valores? A partir de este año, la Bolsa ha puesto a disposición de todas aquellas empresas que desean realizar proyectos amigables con el ambiente una nueva fuente de financiamiento, que es lo que conocemos como bonos verdes. A través de este instrumento, las empresas captan recursos de los inversionistas y los deben de destinar exclusivamente a proyectos que tengan un beneficio ambiental positivo, que pueda ser claramente identificado y medible. ¿Qué proyectos se pueden financiar a través de bonos verdes? Todos aquellos proyectos que de una u otra forma nos contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático y otras problemáticas ambientales. Por ejemplo, proyectos relacionados con energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, agricultura, ganadería sostenible, construcción sostenible, un manejo sostenible del agua, entre otros aspectos. ¿Quiénes pueden optar por este financiamiento? El gobierno de Costa Rica, las empresas estatales, las instituciones financieras y, por supuesto, todas aquellas empresas del sector privado. Es decir, que la función aquí de la Bolsa, de alguna manera, es hacer que se encuentre, punto de encuentro y de desarrollo técnico de estos bonos entre empresarios que quieran desarrollar empresas con este criterio e inversores que quieran invertir comprando, digamos, suscribiendo estos bonos verdes. Correcto. Correcto, hemos identificado una serie de inversionistas internacionales que están deseosos por invertir en bonos verdes en Costa Rica y únicamente están a la espera de esos proyectos. Muy bien. En este sentido, ¿cómo se encuentran Costa Rica por siempre y la Bolsa? ¿En el objetivo común o hay, digamos, por ejemplo, algún tipo de fondeo también hacia Costa Rica por siempre o de alguna manera cada entidad actúa de manera diferenciada pero con un objetivo común? Sí, es más hacia lo segundo. Ahorita cada una tenemos estas iniciativas pero bueno, hay muchos puntos en común. Pero al final del día, nosotros en el marco de la cumbre salimos con un producto muy concreto, que es la Declaración de Principios de Economía Verde. Entonces, ¿qué fue, digamos, al final de la cumbre? Nosotros dijimos, bueno, la Asociación Costa Rica por Siempre está haciendo el PRI. La Bolsa está con sus bonos verdes. ¿Qué
¿qué podemos hacer? O sea, desde el sector privado, público, academia, ¿qué cosas podríamos hacer? Entonces llegamos a la conclusión de 5 principios, ¿verdad? Muy voluntarios, ¿verdad? Que nosotros consideramos que podemos desde nuestra propia trinchera promover. El primer principio pues tiene que ver con una economía baja en carbono, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido pues promover, ¿verdad?, todas estas iniciativas en energías renovables. Un principio básico que es el principio de protección, o sea, cada una de nuestras actividades productivas o de incidencia o digamos desde la academia tienen que ir dirigidas a lograr un impacto positivo en lo ambiental y en lo social, que son los principios de la economía verde. También hay un principio de transparencia, ¿verdad? Y todo este tema de crear, de crear digamos, mecanismos de rendición de cuentas, como por ejemplo los reportes de sostenibilidad de las empresas. El conocimiento es otro de los principios que nosotros queremos digamos que estamos en la sociedad del conocimiento, y hay mucha gente, ¿verdad?, que llamamos que se ha ido quedando atrás, y no podemos dejar que la gente se quede atrás. Tenemos que, mediante una red de conocimiento compartida, todos podamos ser beneficiarios de la economía verde. Y finalmente el principio de alianzas, que es lo que la Bolsa y la Asociación Costa Rica por Siempre, mediante su convenio de cooperación, pues ha dado ese ejemplo. O sea, podemos hacer alianzas diversas, alianzas con actores que tal vez no nos imaginábamos que podían hablar, y que lo están haciendo, y que se están generando sinergias interesantes tendientes a la promoción de la economía verde. Entonces, al final del día, yo creo que esas son 5 cosas, y me enorgullece decir que ese día de la cumbre, esos 5 principios tuvieron a la señora primera dama como testigo de honor presentando estos principios, y fueron suscritos por 60 empresas, instituciones públicas y de la academia. O sea, todo el mundo muy entusiastamente se levantó y firmó, y yo voy, ¿verdad? Y bueno, la idea es que ese momentum, ¿verdad?, de que esa bola, ¿verdad?, siga rodando. Sí, yo creo que es muy importante, y pregunto, seguramente casi nos va a llevar esto al último segmento, ¿cómo pasamos de las musas al teatro? Esta frase ya manida que me han escuchado muchos de nuestros radioescuchas, pero que siempre es cómo entramos en el área pequeña, si quieren hablar de fútbol, cómo entramos en el área pequeña, porque evidentemente me parece que los principios son, yo también los suscribo, son 63, bien. Obviamente, pero ahora creo que es muy importante la pedagogía de la ejecución. Yo llamo la pedagogía de la ejecución, que es cuando se pasa del paroxismo de la emoción a la realidad del día a día, es decir, cómo puedo aportar la economía baja de carbono, meterme en el concepto de protección, de transparencia, ser factor de conocimiento y, por supuesto, formar parte de las alianzas. Yo creo que esto es muy importante, y ahora lo abordaremos un poquito en el segundo segmento, en el último segmento, quizá preguntándoles, para que vayamos preparando, decir, bueno, ahora, si yo que estoy escuchando quiero sumarme a este acuerdo o operativizarlo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me dirijo a la Bolsa de Valores? ¿Cómo me va a apoyar la Bolsa de Valores y cómo me va a apoyar Costa Rica por Siempre? Pero esto va a ser cuando volvamos a nuestro siguiente segmento. Así que, amigas, amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros, y volvemos en 1 minuto y medio. Esa es una ambulancia. Allí va alguien que necesita ayuda urgente. Puede ser un adulto mayor. Pero al Hospital Nacional Geriátrico, ¿quién lo ayuda? Cada año el Hospital Nacional Geriátrico necesita recursos para mejorar infraestructura, atención y equipos. Es una institución que, al igual que las personas, necesita ayuda. Hágalo hoy. En el futuro podría ser usted el que necesite de ella. Infórmese ingresando al sitio web www.apronaje.or.cr o llame al 2257-5062. Colaboración de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. El primer canje de deuda por naturaleza, Estados Unidos-Costa Rica, invita a las ONGs que trabajan en temas de conservación, pueblos indígenas, bosque, desarrollo sostenible y comunidades
a presentar sus perfiles de proyectos para acceder a fondos del primer canje de deuda por naturaleza Estados Unidos-Costa Rica. Para participar, consulte lineamientos y metodología en www.primercanjedeuda.org/convocatoria. Plazo del 10 de septiembre al 5 de octubre de 2018. Te invita Costa Rica por siempre y Radio Centro. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo abordando, ¿no?, este tema tan importante y apasionante de la economía verde, con el protagonismo de Costa Rica por siempre y de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, que se han puesto de acuerdo en promocionar además estos principios de economía verde que nos comentaban hace un momentito y que yo creo que es importante interiorizarlos, pero sobre todo preguntarnos cómo los podemos operativizar. María, desde la perspectiva de protagonismo, por así decirlo, de la Bolsa Nacional de Valores, yo soy un empresario que estoy escuchando y digo, me gusta ese concepto. ¿Qué hago? ¿Me puedo dirigir a la Bolsa Nacional de Valores y qué me van a ofrecer allí? Un proyecto amigable con el ambiente y que tengan claro cuáles son los beneficios que estaría trayendo, el primer paso es acercarse a la Bolsa Nacional de Valores. La Bolsa tiene una unidad de asesoría gratuita para todas aquellas empresas que quieran o estén interesadas en financiarse a través de este producto. Nosotros les indicamos cuál es el proceso que deben de seguir, les ayudamos a preparar la información, les contribuimos en ponerlos en contacto con posibles inversionistas. Posteriormente a esta asesoría, la empresa embolsa lo que se llama preparar un prospecto de emisión, ¿verdad?, que es como un documento donde se explican las características de la empresa y del proyecto a ejecutar, porque es una serie de documentos que deben de remitirse al ente regulador, que es la Superintendencia General de Valores, para obtener la aprobación de ese financiamiento. Si todo está bien y si la Superintendencia aprueba, ¿verdad?, esa emisión de bonos verdes por parte de la empresa, posteriormente, y eso es un requisito que solicita la bolsa para que se considere un bono verde, la empresa debe someterse a la verificación por parte de un tercero independiente que verifique que efectivamente ese dinero que va a recaudar va para un proyecto con un beneficio ambiental y no para otro proyecto. Entonces, es una forma, esa verificación no es en realidad un invento de la bolsa, no, esto es una práctica internacional, y es una forma de darle confianza al inversionista de que efectivamente el dinero que está poniendo tiene un impacto ambiental positivo. Posteriormente a eso, lo que se hace es muy sencillo, se registra la emisión en los sistemas transaccionales de la bolsa, ahí se le asigna una etiqueta verde para poder darle seguimiento y poderle dar visibilidad a esos bonos, y ya finalmente se hace la colocación de los bonos, la empresa obtiene los recursos y se realiza el proyecto. Excelente, muy bien. Bueno, pues ya sabemos cuál es el camino. Y ahora yo estoy en una de las zonas que hemos definido como estratégicas, que nos hablaba antes. Entonces, a ver, ¿qué hago yo? ¿Cómo me dirijo a Costa Rica por siempre para poder plantear o presentar un proyecto y, en su caso, ser objeto de financiación? Bueno, en este momento nos estamos, justamente estamos en un periodo muy interesante porque estamos con unas convocatorias de los proyectos del primer y segundo canje y también del fideicomiso. Entonces, ahí sí estamos hablando tal vez de organizaciones más pequeñitas, lo que llamamos organizaciones de base. Y yo creo que eso es un primer paso, es acercarse a la asociación Costa Rica por siempre. Pueden buscarlo en su página web.
y ver un poquito cuáles son esos requisitos, ¿verdad?, para presentar proyectos. Y en el tema del PRI, pues sí, ya nosotros pues ya tenemos los 21 proyectos, de los cuales de ahí van a salir 5, y tenemos la fe y la esperanza de que este primer piloto sea exitoso. Bueno, sabemos que va a ser exitoso. Exactamente, no tenemos duda alguna, y que nos va a generar más apalancamiento para que otros puedan decir, bueno, así como la asociación destinó este $1 millón, quizás haya otra entidad, otra multilateral que quisiera hacer lo mismo, basado en nuestro piloto. Y sabemos que van a haber más oportunidades, pero en este momento sí, si hay una organización que tenga, digamos, algún tipo de cercanía con áreas protegidas, pueden acercarse a la asociación y plantear algún proyecto de conservación. Excelente. Yo supongo que en ambas entidades aquí presentes, Costa Rica por Siempre y Bolsa Nacional de Valores, también estará el impulso de que se sumen otras entidades financieras también a la causa, ¿no? En definitiva, yo creo que este es un objetivo común. Yo diría que es un objetivo país, no es un objetivo... Exacto. Piensan que, es decir, en todo este concepto de principios de economía verde, conocimiento, alianzas, yo me imaginaría que aquí hay también hay proyectos o concreciones, o seguramente saldrán acciones que tengan por objeto, primero, ilustrar, dar a conocer, pero también generar alianzas con más entidades financieras o inversores o empresas, ¿no? Porque aquí al final es el Estado, inversores, empresas, personas particulares, reguladores, muy importante para que también lo entiendan, etcétera. ¿Hay algún proyecto ahí o todavía estamos...? Yo creo que después, vamos a ver, ya dimos como ese primer pelotazo, ¿verdad? Haciendo la analogía futbolística, ¿verdad? Se jugó el primer partido, que fue la cumbre, pues se generaron los principios, y ahora lo que vamos a hacer, al menos la Bolsa Nacional de Valores y la Asociación Costa Rica por Siempre, vamos a definir un plan conjunto de trabajo. Excelente. Que también eso está dentro del acuerdo de cooperación. Entonces, en ese acuerdo, en ese plan de trabajo, ¿no? Vamos a agarrar justamente cuáles fueron todas estas oportunidades, todos estos resultados, y los vamos a concretar en un plan de trabajo, y yo creo que esa es la hoja de ruta, ¿verdad? Que al menos desde nuestra alianza nos vamos a trazar para ver cómo seguimos operativizando estos principios. Excelente. Bueno, pues yo creo que estamos, lo escuchamos con mucha ilusión, con mucha esperanza, que este convenio de cooperación entre la Bolsa Nacional de Valores y la Asociación Costa Rica por Siempre permita que esos principios de economía verde se conviertan en los principios de la economía, que incluso el adjetivo verde, bueno, está bien, lo podamos mantener, pero sean realmente los principios de la economía, por lo cual los sistemas financieros, empresariales, políticos, se mantengan, se rijan y sean parte un poco de nuestro ADN, ¿no? Que dejemos a las futuras generaciones, que yo creo que es una responsabilidad más allá que social, es económica, es de perduración. Estaremos muy atentos, que están muy abiertas, o están abiertas y abiertos los micrófonos de Radio Centro y del programa Dinero Consentido, para darle continuidad al programa, a las iniciativas, a las concreciones, y bueno, que podamos volver a vernos y ver cómo ha avanzado este acuerdo y se ha concretado en iniciativas rentables en todos los sentidos, social y económicamente. Muchas gracias, María, muchas gracias, Marcela, por la presencia en el programa Dinero Consentido. Y aquí las esperamos nuevamente cuando ustedes quieran. Y a todos ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su fidelidad, por seguirnos cada día. Sean todos los felices que puedan. Y mañana a las 8 volvemos a tener una nueva cita. No se olviden, Dinero Consentido, 8 de la mañana, mañana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita.